Hola a todos, bienvenidos a Nepantla, netas, rugidos y metáforas del abuelo jaguar. Los saluda Nool Balam, el abuelo jaguar, y les da la bienvenida, recordándoles que en Nepantla los niños del sexto sol somos testigos de un cambio de era. Bien, pues el video de hoy se va a llamar El hechizo retachado y se refiere a la guerra psicológica, que es pues la que estamos padeciendo, ¿sí? Por ejemplo, incluso el paro judicial tiene un montón de efectos, de efecto de guerra psicológica a través de los medios, etcétera. Normalmente la guerra psicológica se ejerce de manera unilateral hasta que el agredido se da cuenta, por vía mediática, ¿sí? Puede ser por otros medios, pero muy privilegiadamente por vía mediática, y es pues una forma muy sofisticada, ¿sí? Tan sofisticada y tan hábil que pues a través de ella se consigue que la gente vote en contra de sí misma, ¿sí? Y esto pues es algo que deberíamos de tener en cuenta. Esta vía mediática generalmente funciona por algo que yo imagino como una tenaza que tiene pues dos partes de una tenaza, ¿no? Y solamente si las dos están y aprietan, pues se consigue el efecto. Una, pues son las llamadas noticias, que pues son falsas en muchos casos, medias verdades, ¿no? Mentiras y medias, etcétera. Y por otro lado, todas estas tertulias de opinadores que generan mucho efecto en la población, y sobre todo en la población vulnerable. Aquí podemos tenerla perfectamente ubicada en los 15 millones que votaron por el PRIAN. En esas tertulias, por ejemplo, Milei en Argentina estuvo años, no crean que fueran más al fin cerca de que se convirtió en presidente, sino años estuvo realmente en campaña en esas tertulias, que fueron lo que los llevaron a la presidencia. Hay un efecto hipnótico, porque por ejemplo él le decía a la gente que la iba a perjudicar, ¿no? Que iba a generar todo lo que está generando, y sin embargo, claro, también por un contexto de mucha desesperación social, lo votan por él, pero no solo por el daño que están padeciendo, que es terrible, sino además lo que él hace, que ya explicaremos esta cuestión del anarquismo, es decir, quiero que recurramos a un medio gubernamental como es la presidencia de la República para eliminar al gobierno, y la gente votó por eso, sin saber que frente a los poderes fácticos, la única posibilidad, no necesariamente es así, pero la única posibilidad de contar con un aliado a nivel de poder frente a los poderes fácticos es el gobierno, ¿no? Entonces, sin embargo, aquí tenemos que tomar en cuenta algo que ya hemos mencionado. La derecha tiende a ser, o podríamos decir de una manera simplificada, es igualita en todo el mundo, y la izquierda es diferente en cada país, ¿sí? Entonces, la derecha, por lo tanto, ¿en qué se podría ver? En que utiliza el mismo tipo de campañas, el mismo tipo de conceptos, la misma cuestión de denunciar al comunismo en donde quiera, prácticamente de la misma manera, recurrir a comediantes que lo son de plano o lo parecen de manera subliminal porque no se dice, pero esos son, en fin, muchos procedimientos que tienen. Hace lo mismo en los diferentes países, pero a través de la cuestión mediática evita que haya una noción de lo que es la geopolítica y la gente se ponga a ver lo que sucede en otros países, porque se daría cuenta de que pues están haciendo lo mismo en un país que en otro, ¿sí? Y por ejemplo, esta situación de cómo se genera, bueno, el hecho de que sean capaces ahora de decir que descubrieron un algoritmo por el cual toda la votación que recibió Claudia era de Xóchitl, lo cual es verdaderamente un despropósito total, ¿no? O sea, ya cosas veré de Sancho, no sé hasta dónde van a llegar. Este mismo tipo de procedimientos lo podemos ver en Venezuela, en Argentina, en España,
prácticamente en donde quiera que pongamos atención, nos vamos a dar cuenta, ¿no? Ahora, el problema es que en México no dio el resultado en que da en otros países. Esta proporción de conseguir que la votación quede muy pareja, ¿sí? Sea que ganen o pierdan, y si gana la derecha, entonces, bueno, la votación se cumple, para eso es la votación, ¿no? Pero si pierde la derecha por poco, entonces genera la situación del golpe diciendo que hubo fraude, etcétera, 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 ¿no? Lo cual ya hemos comentado. Y bueno, ya no se recurre tanto al golpe militar, está de moda el golpe jurídico, el lawfare, pero en cualquier caso se da este procedimiento y esta situación. Ahora, el punto es que nosotros no tenemos que sentirnos mucho porque en México no haya funcionado, sino tenemos que analizar y hay que estar en ello. ¿Por qué no funcionó? ¿Sí? Sin embargo, al no funcionar, aquí está pasando algo que es lo que yo he llamado el retache del hechizo, ¿no? ¿Qué sería esto? Tal vez en algún momento lo pueda elaborar más o mejor de una manera literaria, pero es literalmente como si un mago le pusieran un espejo o algo que reflejara el conjuro que está realizando, y en lugar de llegarle a aquel a quien se lo envía, se le retacha a él, y es mucho lo que está pasando actualmente en México, ¿no? Estos magos serían sobre todo los opinadores, ¿no? que al ver que no les dio resultado, pues están siendo ellos mismos víctima como de ese hechizo y están desvariando de una manera total. Hay que entender que la guerra psicológica lo que busca y lo que consigue desafortunadamente es desquiciar a la gente, ¿sí? Ya lo habíamos dicho, es convertir a los enemigos a quienes se dirige esa guerra psicológica en aliados, no tanto en que se den por vencidos, sino que se conviertan en traidores de sí mismos y en aliados del enemigo que les dirige esa guerra psicológica, ¿no? Esto no se puede lograr si no es porque realmente hay un terrible desquiciamiento de las personas que padecen esto, y que, como lo vemos en muchos lugares, sucede. Aquí, aunque hay una porción de la población que está realmente padeciendo esto, la votación de haber ganado 2-1, pues ha relativizado muchísimo este efecto. Hay que tener en cuenta 15 millones de gentes votando contra sí mismas, es terrible, ¿sí? Realmente es muy considerable, tenemos que atender esto, pero no se da el caso como los que estamos viendo en otros países que he mencionado, en donde la votación se empareja muchísimo y entonces sobrevienen las diferentes maneras ya de pasar de esta guerra psicológica a un golpe de estado más o menos supuestamente disfrazado. Entonces, ¿esto a qué ha estado dando origen? Bueno, por ejemplo, a que pues la hechicera que habían elegido, X Gálvez, es reclamada, ¿no?, por aquellos a quienes supuestamente se dicen engañados por las encuestas falsas, ¿sí? Y realmente, por ejemplo, Latino salió del aire, no sabemos si va a regresar, pero ya el hecho de que haya salido del aire quiere decir mucho. Y en el caso de Televisa, pues están saliendo muchos de o no sé si prácticamente toda la plana del programa de Leo Zuckerman, etcétera. Otras gentes no salen, como en el famoso y inefable Atypical TV, pero realmente los que permanecen allí, como Pedro Ferriz, diciendo esto de la barbaridad de que se descubrió en el algoritmo del fraude, o sea, realmente no dar su brazo a torcer, manifestando prácticamente una locura, manifestando prácticamente como si estuvieran hipnotizados, en términos fantásticos, hechizados, de alguna manera, que el daño que no pudieron hacer, pues lo están manifestando. Siento que muy patéticamente, muy probablemente, porque como todos son manipulados, son chayoteros,
y son pagados por gente que tiene mucho dinero, mucho poder. Muy probablemente ha habido reclamos muy serios y ellos han tenido que desvariar hacia afuera, más allá de todo sentido del ridículo o de la dignidad. Es lo que estamos viendo, ¿sí? Porque ahora hay que tener una cosa muy importante que ya lo habíamos dicho. Estos efectos psicológicos no es que cuando se dicen mentiras, la gente, tú dices, bueno, aquí está el chip de las mentiras, te quito el chip de las mentiras, yo te pongo uno de verdad y la mente queda igual. Ya lo hemos dicho en algún video anterior. Ese principio que dicen los gringos de que si metes a una información, a una computadora, si metes basura, sale basura. Pero lo que hemos podido percatar es de que si metes basura y sale basura, también vuelves basura, dañas el hardware, vuelves basura y dañas el cerebro de las personas que se lo creen. Y como había un psiquiatra en Venezuela, cuyo nombre es Heriberto, pero el apellido no lo logro recordar, no es una persona excesivamente conocida, no sé cómo ubicarlo en los medios, decía que la oposición en Venezuela está dañada, pero además ya no tiene remedio, lo cual es grave porque este tipo de cosas son verdad. Realmente quiero creer que hay una parte de la población que pueda salvarse de esto. Es que es tanto como decir que nos hicieron fraude con las medallas en la Olimpiada o alguna cosa por el estilo, ¿no? Es realmente un aferramiento a no querer, una negación de la realidad muy terrible que tiene que ver con un daño que se hace a las personas. Y la derecha lo que quiere hacer con la oposición es exterminarla. Y ya hablaremos de cómo exterminaron a cientos de miles, incluso hay una especulación entre 700 y 800 mil a 2 millones de gentes que mataron en Indonesia. Esto es absolutamente histórico y cierto y sería conveniente dedicarle un video. A la oposición la quieren exterminar, pero también desprecian profundamente a sus propios seguidores y entonces los afectan psicológicamente y quedan dañados. Esto es serio, es clínico, es real, o sea, no es una ofensa ni una exageración, ni podemos andar diciendo de que, ay no, pues si yo quiero votar en contra de mí mismo o quiero aceptar mentiras, no, esto se tiene que depurar porque realmente la situación es sumamente grave. ¿Qué es lo que piensan hacer con sus partidarios? Bueno, llegar a un fenómeno de depresión, de que la gente caiga en una situación ya de desánimo muy profundo, porque evidentemente cuando se llega a la oposición al poder, ellos no manejan como se está manejando por Claudia Sheinbaum, no promesas sino compromisos que se tienen que cumplir, sino promesas que por definición no se tienen que cumplir, y con eso, cumpliendo sus promesas, el presidente escandalizó terriblemente al sistema político mexicano tradicional. Entonces ellos lo que buscan es realmente dañar y deprimir a la gente, ¿sí? Y eso es lo que está en juego. Y cuando la gente se postra tanto psicológicamente, pues pueden estar dispuestos a creerle a Milei o a creer esto del algoritmo, porque cuando surge esa barbaridad es porque los que lo hacen, no tanto, ya no sé, dudo de la salud mental de Ferriz de Con, pero no dudo de lo maquiavélico de quienes lo manejan, que en un momento determinado dicen, bueno, vamos a probar a ver quién o qué tanta gente puede creerse esta barbaridad. Entonces ese es el problema, que haya gente que pueda llegar a creerlo, ¿no? Y entonces el asunto es que por ejemplo, ¿no? O sea, bueno, Denise Dresser a cada rato está con barbaridades. Anabel Hernández con toda esta situación que hasta se ve ya en su rostro que está mal, ¿no? Quisiera creer que no lleguen a una psicosis, pero sí están ya muy, muy neurotizadas, diciendo que que tiene las pruebas y que tiene las pruebas que jamás muestra. Ya hablamos de lo de Ferriz de Con, Alarraqui es otro muestrario, ¿no? Que ya de un montón de despropósitos prácticamente psicológicos, acaba por convocar incluso a Claudia para que no vaya y entonces tener de qué acusarla, es decir, ya totalmente ya
locos, ¿sí? O sea, o muy parecidos a una conducta así. Me suena como a los villanos del cómic, cuando, y esto es triste y es grave, o sea, no es una burla, es que tenemos que tomar esto en serio porque es una patología social, ¿sí? Que se tiene que combatir de alguna manera. Me siento que son como los villanos del cómic, que cuando los vencía el superhéroe, de cualquier manera prometían venganza y los metían a ser vencidos, etcétera, etcétera. Realmente serio. O sea, no es como para dejarlo correr, porque cuando surge esto en los medios es porque alguien que sí mantiene el cerebro frío está ordenando que esto suceda o permitiendo que esto suceda, porque cree o considera, en términos que son muy reales y muy terribles, que hay gente suficiente que puede hacerles caso. Y esto es muy grave. Es realmente a lo que tenemos que atender. Que esto pueda llegar a manifestarse, porque de alguna manera esto, que es una patología social, pueda cundir. Ahora, ¿qué podemos hacer? Tenemos que denunciarlo, ¿sí? Ahora, y la victoria no debe de ser como magnánima, dejando que digan y hagan todos estos despropósitos, sino que lo verdaderamente magnánimo es profundizar esta victoria y, por ejemplo, esclareciendo quiénes de la gente que se cree esto pueden todavía ser rescatables. Tenemos que buscar también la posibilidad de sanear los medios y la academia, ¿sí? Que ese es otro, porque también hay situaciones que en universidades privadas, en plan ITAM, Colegio de México, etcétera, etcétera, quién sabe qué estén diciendo, ¿no? Y que gentes así que luego aparecen en estos programas, en este programa del Canal 11, que es una barbaridad, donde está la señora Casar, etcétera, etcétera, ¿no? Si son solamente las puntas del iceberg de gente que está mal, pero que está verdaderamente queriendo hacer algo serio de algo que no puede serlo, ¿sí? Y que tenemos que atender esa situación y no pasarlo por alto. Definitivamente esto no puede seguir. Tenemos que plantear una situación seria. Dijo alguien que cuando termina una elección se tiene que empezar a planear la siguiente. Digamos de este plano. Tenemos 3 años para poder tomar conciencia de esto y poder evitar que esto se repita dentro de 3 años. No es una gracia, es algo terrible y un llamado a la sensatez que tenemos que atender. Muchas gracias por oír este Nepantlatoli y los esperamos en el próximo.